de la noche con esta presentación dentro de los mercados financieros, el sector financiero. Vamos a estudiar en particular el tema de la demanda de dinero y la oferta de dinero, oferta y demanda monetaria, luego de tener una idea con lo que hemos estudiado y hemos aprendido acerca de dinero, qué es dinero y cómo ha evolucionado el dinero en el tiempo hasta lo que conocemos hoy de dinero y cómo utilizamos el dinero para nuestras transacciones. ¿De acuerdo? Así que estamos con nuestro tema de mercado monetario y dentro del mercado monetario, del mercado de dinero, vamos a comenzar a ver el lado de la demanda y luego vamos a ver el lado de la oferta, ¿sí? Demanda de dinero y oferta de dinero. Quiero recordarles que en la primera parte del cuatrimestre se ha estado estudiando los temas que se corresponden con la parte micro de la microeconomía, ¿sí? Se comenzó a estudiar temas de la microeconomía, es decir, la economía de las empresas, las conductas individuales, los mercados, etc. Y uno de los temas principales microeconómicos fue estudiar la oferta y demanda. ¿Recuerdan eso? Hacemos ese silencio para guardar alguna respuesta de parte de ustedes. Sí, sí, curva de oferta y de demanda de un mercado en particular. Ese mercado podía ser un mercado de un bien, podía ser el mercado de las manzanas, podía ser el mercado de las computadoras, el mercado de los autos. Las características que tenía ese estudio de la oferta y de la demanda eran que trataba con mercados individuales y esos mercados individuales, ese contexto en el que se estudió la oferta y demanda respondía a un tipo de mercado en particular, no a cualquiera. ¿Recuerdan esa clasificación de los mercados y el tipo en particular bajo el cual se estudiaba la oferta y demanda microeconómica? No entendí la pregunta, dice Belén, así que sería la oferta y demanda microeconómica que estudiaron en microeconomía con todas sus características. ¿Recuerdan a qué tipo de mercados se refería o era aplicable ese estudio? Y tenemos dos personas que nos comentan los mercados de competencia perfecta. Otros mercados teníamos en estudio, se han considerado otro tipo de mercados, por ejemplo, están los monopolios, excelente, otra alumna está contestando, no los mismos, me parece bárbaro. Así que están los monopolios que tienen características en particular, un solo oferente y muchos demandantes. Está los oligopolios, que son varios pero pocos oferentes y muchos demandantes. Está, como dice Lux Mora, la competencia monopolística, que busca diferenciarse, no siendo el monopolio, son muchos en el lado de la oferta y de la demanda, pero la oferta busca diferenciarse en particular con algún rasgo, alguna característica. Lo que importa a esta altura del partido es que lo que hemos estudiado de oferta y demanda, que es el mercado, el estudio del mercado que se ha desarrollado y estudiado en micro con la oferta y demanda, vamos a ver que muchos de los componentes de ese estudio, de ese modelo de oferta y demanda, aparecen ahora cuando estudiamos la demanda y oferta de dinero y cuando vamos a estudiar la oferta y demanda de divisas. Así que recuerden
Y para hacer un pequeño repaso de los temas que van a aparecer, recuerden que la curva de demanda tenía pendiente de qué tipo. ¿Se acuerdan la representación gráfica del modelo de oferta y demanda microeconómica? La curva de demanda tenía pendiente negativa, excelente, y la curva de oferta tenía pendiente o tiene pendiente Positiva. positiva. Excelente. Y la interacción entre la oferta y la demanda, es decir, conductas de comportamiento de los individuos por el lado de la demanda, es decir, consumidores, y por el lado de la oferta, es decir, productores, terminan confluyendo en un mercado, en un equilibrio, donde el equilibrio que estaba determinando. Llegaban a un punto de equilibrio en el que se acuerda el precio, tanto para la demanda como para la oferta. Excelente, se pueden hacer, el equilibrio indica cantidades y precios de equilibrio, es decir, que coinciden las cantidades ofrecidas y demandadas a un determinado precio, ¿de acuerdo? Así que estos conceptos de oferta, estos conceptos de demanda, estas relaciones de precio y cantidad en la oferta, en la demanda, y el significado de ese equilibrio, van a ver que va a aparecer presente en los dos temas que vamos a desarrollar ahora. ¿Con qué salvedad van a aparecer presentes? Bueno, van a aparecer con una salvedad, lo dejo como introducción para empezar a presentar la inquietud, que dijimos que en las economías modernas el dinero era determinado o creado en forma monopólica por el Banco Central. ¿De acuerdo? Así que en las economías monetarias hay un solo oferente de dinero. Y ese oferente nos empieza a introducir en algo distinto a lo que vimos hasta ahora. Pero el resto de las características en ese análisis o evaluación del mercado van a ver que va a estar presente. Vamos a estudiar el mercado de dinero. Y si estudiamos el mercado de dinero, en el mercado de dinero vamos a ver que se van a hacer transacciones, es decir, que se va a comprar y vender. Si lo pudiéramos decir simbólicamente, se van a comprar y vender ¿qué cosa? Qué pregunta, ¿no? Esta sí que resultó difícil. En el mercado de dinero se van a comprar y vender dinero. Es el mercado de manzanas, se compra y vende manzanas. En el mercado de autos se compran y se venden autos. Entonces vamos a estudiar el mercado de dinero en el cual se va a comprar y vender dinero, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver que se demanda dinero y vamos a ver que se ofrece dinero, ¿sí? Vamos a ver que aparecen los préstamos, como mencionan ahí, pero vamos a ver un panorama más o menos completo, lo vamos a tratar de hacer sintético, consideramos que ustedes no son especialistas en la materia, esta es una asignatura, una materia que es colateral a la carrera de ustedes, así que vamos a tratar de darles un conocimiento que les resulte interesante y que les dé algunas herramientas para cualquier tipo de actividad profesional que es útil conocer estas cosas. ¿De acuerdo? Así que vamos a estudiar el mercado de dinero y en el mercado de dinero vamos a observar la demanda de dinero y vamos a observar la oferta de dinero. Y en esa oferta y demanda, en esa interacción, va a aparecer un equilibrio en el mercado de dinero, un equilibrio que va a estar dando el precio, va a estar dado ese equilibrio por el precio de equilibrio y la cantidad de dinero de equilibrio. Les hago una pregunta en esta pequeña introducción del mercado de dinero. Si hablamos de precio del dinero, ¿cuál es el precio del dinero? ¿Cómo se llama al precio del dinero? De la misma manera que hicimos un comentario del salario. El salario es lo que se le paga a los trabajadores, ¿verdad? Que provenía de la palabra sal.
Así que el salario es el precio del trabajo, ¿entienden? El precio del trabajo se llama salario. Así que se puede graficar también el mercado de trabajo donde se ofrece y demanda trabajo, así que va a haber un equilibrio de precio del trabajo y de cantidad de trabajo, y ese equilibrio va a determinar un salario de equilibrio y cantidades de trabajadores de equilibrio. De la misma manera, en el mercado de dinero vamos a tener el precio del dinero jugando en la oferta y la demanda, y se va a determinar el precio del dinero de equilibrio. Nuevamente la pregunta, con qué nombre, cómo se llama a esta variable que es el precio del dinero? Con 3 negativos, continúo explicándolo yo. Aparece en el chat ni idea, ¿sí? Si nadie se le ocurre para tirar una propuesta, continuamos con la explicación. Si ustedes van a buscar dinero, por ejemplo, al banco, ¿sí? Porque están demandando, están requiriendo dinero, ¿sí? Para hacer una transacción, etcétera, ¿sí? Necesitan dinero para comprar algún bien. Y entonces van a buscar dinero para que alguien les preste dinero, ¿sí? ¿Cuál es el precio que le van a dar por el dinero? ¿No? Ni idea. Se está escuchando bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? ¿Está saliendo bien la comunicación? ¿Está saliendo bien la imagen? Así que en esta introducción se escucha, pero no tienen idea, me parece maravilloso. Así que el precio del dinero se llama tasa de interés. Es lo que se tiene que pagar por conseguir dinero. ¿De acuerdo? Así que la variable precio en nuestro mercado de dinero, en el mercado de dinero, la variable precio es la tasa de interés. Cuando estudiemos la oferta y la demanda de dinero, vamos a concluir en un equilibrio en el mercado monetario, y ese equilibrio nos va a estar dando la tasa de interés y la cantidad de dinero de equilibrio en la que está funcionando el mercado de dinero. ¿De acuerdo, gente? Comenzamos nomás. Demanda de dinero. Demanda de dinero. El primer paso que vamos a dar para estudiar la demanda de dinero, para luego concluir con una definición de qué es la demanda de dinero, el primer paso es estudiar los motivos por los que se demanda dinero. Es decir, cuáles son los motivos por los cuales las personas, los individuos, quieren tener dinero consigo mismo, ¿sí? Y en este caso tenemos 3 motivos por los cuales se quiere tener dinero en poder de una persona, 3 motivos por los que se demanda dinero. Esos motivos son motivo transacción, motivo precaución y motivo especulación. Al considerar el dinero como un bien único aceptado para todas las transacciones, se necesita de dinero para realizar los gastos planeados. Así que el dinero hace falta para las transacciones, para abonar las transacciones, las operaciones comerciales que se realizan. Así que tenemos un motivo transacción por lo cual las personas van a querer tener dinero consigo mismos. Esta demanda para transacciones, esta demanda de dinero para transacciones, es proporcional al nivel de renta. Al nivel de renta es lo mismo que decir al ingreso
de un individuo, ¿sí? Así que los individuos querrán tener dinero para transacciones y esta demanda de dinero para transacciones está relacionada con la variable ingreso o renta. Está relacionada con la renta en manera proporcional. ¿Qué significa eso en manera proporcional? Que a mayor renta, las personas querrán tener dinero en el bolsillo mayor. Querrán tener mayor cantidad de dinero en su poder. A menor renta, querrán tener menos dinero en su poder. No es que no quieran tener dinero, digo querer en el sentido de desear y de ejecutar, ¿sí? Quizás querrían tener más dinero en el bolsillo, pero no tienen la manera de hacerlo. Así que el motivo transacción depende de la renta. A mayor renta, más dinero la gente tiene en su poder, a menor renta, menos dinero tiene para realizar transacciones. Segundo, el motivo precaución. El motivo precaución significa que los individuos, además de considerar tener dinero en su poder para hacer las transacciones, también consideran conveniente mantener algo de dinero para gastos no planeados, para imprevistos, ¿sí? Así que van a considerar prudente tener algo de dinero para imprevistos. Sería por si las moscas, ¿verdad? Así que la demanda de dinero por este motivo, por el motivo precaución, ¿sí? También vemos que depende del nivel de renta. Cuando la renta es mayor, las personas se quedarán con dinero en su poder, mayor cantidad de dinero, para motivos imprevistos. Pero para niveles más bajos de renta, no tienen la posibilidad de tener más dinero, así que va a caer la demanda de dinero por precaución si los niveles de ingreso de renta son menores o bajos. Concluimos, para motivo transacción, para los gastos planeados o para motivo precaución, los individuos querrán tener dinero en su poder y esa cantidad de dinero que van a tener, que van a demandar los individuos, va a estar dependiendo de la renta. A mayor renta tendrán más dinero en su poder, a menor renta tendrán menos dinero en su poder. Es una relación positiva o directa. Y en tercer lugar, tenemos el motivo especulación. El motivo especulación significa que las personas van a tener dinero en su poder, pero con este motivo especulación van a estar sacrificando la ganancia que les daría colocar el activo en una inversión financiera que podrá ser menos líquida o más arriesgada. El costo de oportunidad de tener dinero en el bolsillo, el costo de oportunidad, ¿recuerdan ese concepto? El costo de oportunidad es lo que hay que sacrificar para tener algo. Así que el costo de oportunidad de tener dinero en el bolsillo son los intereses sacrificados de colocar el dinero en una inversión financiera rentable. Excelente, es lo que se sacrifica. Y eso que se sacrifica es la tasa de interés que se podría cobrar o que se podría percibir por colocar el dinero a rendir. Así que este motivo especulación se relaciona, depende de la variable tasa de interés. Y esta relación entre la tasa de interés y la demanda de dinero por especulación es una relación negativa o inversa. Significa que cuando la tasa de interés es alta, los individuos querrán quedarse con menos dinero en su poder para aprovechar la tasa de interés alta. Entonces van a demandar menos dinero por motivo de especulación. Y si la tasa de interés es baja, entonces les va a resultar indiferente quedarse con el dinero o colocarlo
invertido a baja tasa de interés. Así que si la tasa de interés es alta, entonces la demanda por especulación es baja. Si la tasa de interés es baja, la demanda por especulación será alta. Así que estos son los tres motivos por los que se demanda dinero. Hay un comentario en el chat que dice, después del que depositó dólares, recibirá dólares, es difícil confiar. Sí, estoy de acuerdo que aparte del marco teórico que estamos presentando, hay algunas experiencias de lo que es la economía argentina que, bueno, nos pueden hacer un poquito de ruido, ¿sí? Así que vamos a tratar de mantenernos al margen de la argentinidad, si les parece, para poder presentar el marco de la teoría económica. ¿De acuerdo? Así que tenemos estos tres motivos para los que se demanda dinero. Vamos a presentar ahora el concepto de liquidez. El concepto de liquidez está relacionado con la facilidad y la certidumbre con la que puede ser convertido en el dinero líquido sin pérdida de valor algún activo financiero que lo llamamos dinero. Hay distintas categorías de dinero, como vamos a ver ahora. Hay distintas categorías de dinero. Hay distintos activos a los que se considera dinero. No es dinero solamente los billetes y monedas en manos del público. No es el único activo, como vamos a ver, al que se llama dinero. Así que se llama liquidez a esa característica que tiene un activo que se considera que se llama dinero, y es la característica que permite convertir a ese activo que se llama dinero en dinero efectivo, en billetes y monedas, a bajo costo, con rapidez y con cierta certidumbre. Así que el efectivo, el dinero en efectivo, billetes y monedas, es la forma de dinero más líquida, ¿sí? Liquidez tiene que ver con esa característica en volver ese activo en dinero efectivo, ¿sí? Recuerden, porque en el avance de la clase les va a quedar bastante claro este tema. Por último, tenemos la expresión, la definición de demanda de dinero, que es la cantidad de dinero que los individuos quieren tener en su poder. Es la cantidad que quieren tener los individuos de dinero en poder o en sus manos. La demanda de dinero de la economía en su conjunto es la suma de las demandas de dinero de todos sus miembros. Así que esta demanda de dinero, ¿qué es lo que quieren y tienen en su poder los individuos en términos de dinero? Recuerden que cuando hablamos de quieren tener, no hablamos de idealismos, hablamos de querer en términos de la posibilidad de querer y hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, querría tener muchísimo dinero en mi poder, en mis manos. Estamos hablando de querer en el sentido de querer y ejecutar, querer y hacer, ¿sí? Así que la demanda de dinero es de acuerdo a sus posibilidades y a su capacidad de cada individuo, es la cantidad de dinero que quieren y tienen los individuos en su poder. Y la suma de los dineros de todos los miembros de la sociedad en su conjunto constituye la demanda de dinero en la economía. Esta demanda de dinero, ¿sí?, la indicamos como con esta letra M super D, M con la D arriba, ¿sí? También se lo suele llamar, como ven acá con la letra L, se lo conoce como demanda por liquidez, ¿sí? La L es de liquidez, así que la demanda de dinero vemos que es una función que depende de dos variables principales. Depende de la renta, el ingreso o renta, y depende de la tasa de interés. ¿De acuerdo? La relación con la renta es positiva y tiene que ver con
la demanda por motivo transacción y por motivo precaución. Y la demanda de dinero que depende de la tasa de interés, la relación es negativa y tiene que ver con la demanda por motivo especulación. ¿De acuerdo? También podemos ver, ¿sí?, que esta demanda de dinero tiene estas relaciones positivas y negativas y que la podemos representar gráficamente como se representa la demanda que vimos en microeconomía, con pendiente negativa. Miren, la demanda de dinero, estamos tratando con el mercado de dinero, la demanda de dinero está relacionando precio en el eje de las ordenadas, ven cómo lo estoy indicando, precio acá, con cantidad. ¿Precio de qué cosa? Del dinero, la tasa de interés. ¿Y cantidad de qué cosa? La cantidad de dinero que, como van a observar, se llama o se indica con la letra M mayúscula. M mayúscula de dinero. Así que esta relación entre la cantidad y el precio del dinero, la tasa de interés, esta relación es negativa. Las variables endógenas en los mercados de competencia perfecta, oferta y demanda, las variables endógenas eran precio y cantidad. Y las variables exógenas, ¿sí?, eran todos aquellos determinantes que generaban los desplazamientos de las curvas, tanto de oferta como de demanda. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Movimiento a lo largo de la curva y desplazamiento de la curva hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Vuelven a aparecer de forma similar en el mercado de dinero. Miren, en la gráfica está mostrando que la demanda de dinero, M super D, para una renta nominal, para una renta Y, ¿sí?, es la dibujada en pantalla, esta recta que está acá dibujada en pantalla. ¿De acuerdo? Pero ahora hay un desplazamiento de la demanda de dinero y el gráfico me está indicando, ven que dice la explicación, dado un nivel de renta, una reducción del tipo de interés eleva la demanda de dinero. Dado un tipo de interés, el indicado acá, este tipo de interés fijo, un aumento de la renta desplaza la demanda de dinero hacia la derecha. Esta demanda de dinero, no sé si se está viendo bien en pantalla, la demanda prima es para un nivel de renta prima mayor que la renta inicial. Renta prima mayor que la renta inicial. Para un nivel de renta mayor, la demanda de dinero es mayor, ¿sí?, en esta relación positiva que vimos para la demanda de dinero por motivo transacción y precaución. El motivo especulación indica esta pendiente negativa de la curva, que es el que depende de la tasa de interés. ¿De acuerdo, gente? ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Cómo era la fórmula de demanda que había en la diapositiva anterior? Me está mostrando que depende en forma exógena de la renta y que depende en función de la tasa de interés en forma endógena. ¿De acuerdo, Mariela? Preguntaba en el chat. Así que recuerden que tienen estos PowerPoint en sus computadoras. Ahora bien, pueden repasar las teorías de la demanda de dinero, todos los marcos teóricos. Hay un pensamiento clásico que trata con la teoría cuantitativa del dinero. No sé si la habrán escuchado alguna vez. En términos generales, la teoría cuantitativa del dinero
indica que aumentos en la oferta monetaria, en la cantidad de dinero con la que cuenta la economía, va a impactar en aumentos en el nivel de precios, ¿sí? Si estas variables permanecen constantes, como indica la teoría, tienen toda la explicación de lo que significa cada cosa, aumentos en la cantidad de dinero van a impactar en aumentos en los precios. Es decir, que si hay más cantidad de dinero para hacer transacciones por una cantidad fija de bienes, esa mayor cantidad de dinero va a terminar trasladándose a aumento de precios, ¿sí? Imaginemos que tenemos 1000 bienes para comercializar y tenemos 1.000.000 de pesos, ¿sí? Si la cantidad de dinero se agranda, el Banco Central emite dinero y ahora tenemos 2 millones de pesos para seguir comercializando 1000 bienes, entonces va a haber una tendencia, una presión a aumentar los precios. De esto habla la teoría cuantitativa del dinero. Luego tenemos un pensamiento keynesiano que incorpora la demanda especulativa de dinero, como vimos recién por el lado de la tasa de interés, y es ahí donde esta demanda de dinero termina teniendo esta pendiente negativa indicada por la tasa de interés. Estos temas los vemos un poquito superficialmente a los efectos de darles el panorama completo de esta temática. Y vamos a ir ahora, después de haber visto la curva de demanda de dinero, vamos a ir al lado de la oferta y a ver qué pasa con el lado de la oferta. El lado de la oferta está dado por el Banco Central. Vamos a estudiar ahora la cantidad de dinero con la que funciona la economía y vamos a ver el rol del Banco Central y de los bancos comerciales. ¿De acuerdo? Para eso vamos a discriminar entre dos tipos de dinero o creación de dinero. ¿Sí? La autoridad monetaria en las economías modernas dijimos que eran los bancos centrales. Y hay dos tipos de creación de dinero: creación primaria de dinero y creación secundaria de dinero. La creación primaria de dinero tiene que ver con dinero de base monetaria. La creación secundaria de dinero tiene que ver con dinero bancario. Vamos a concentrarnos primero en la creación primaria de dinero. ¿Me siguen bien hasta acá? Perfecto. Primero, vamos a aclarar que esta palabra creación de dinero es una palabra que tiene un doble significado. Cuando pensamos en términos de creación, pensamos en temas de generar, de aumentar, de producir. Esta palabra creación contiene la idea de generar dinero o de quitar dinero. Esta palabra creación tiene la doble vía. Tiene la doble vía de aumentar la cantidad de dinero o disminuir la cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Este proceso de creación no es un proceso que vaya en una sola dirección. Tiene que ver con emitir dinero, se llama emisión monetaria, o tiene también la idea de disminuir la cantidad de dinero, que se llama absorción monetaria. Así que esta palabra creación tiene la connotación de emisión o de absorción. La creación primaria de dinero tiene que ver con dinero de base monetaria. El dinero de base monetaria está compuesto por billetes y monedas en circulación. Anoten en sus apuntes, creación primaria de dinero tiene que ver con dinero físico, ¿sí? Dinero físico, la creación primaria. Dinero físico, billetes y monedas físicos en circulación. ¿Vieron el dinero que se pesa en bolsos? Ese es dinero físico, ¿de acuerdo?
Con eso tiene que ver la creación primaria de dinero. Lo primario es dinero de base monetaria, que es dinero físico. ¿De acuerdo hasta acá? Este dinero de alta potencia, que se lo llama también MH o B larga M, base monetaria, es porque trata con dinero físico, ¿de acuerdo? Son billetes y monedas emitidos por el Banco Central. Es la cantidad de dinero físico con la que funciona la economía. Ahora van a ver por qué alta potencia y van a ver la gran diferencia entre la creación primaria y la creación secundaria, entre el dinero físico y el dinero bancario. ¿De acuerdo? Tengan un poquito de paciencia, así desarrollamos esto rápidamente. Lo que nos preguntamos a esta altura del partido es cómo se da este proceso de creación de dinero, es decir, cómo se genera este nuevo dinero o cómo se disminuye este dinero, cómo es este proceso de creación. Y el primer punto que les tengo que decir es que piensen en términos que esta creación de dinero se da a través de una operación entre unas pocas. Es decir, tiene que haber una transacción o una operación a partir de la cual se genera este dinero de base monetaria. Bueno, podríamos hacer algunas aclaraciones, ¿sí? También tenemos a Netflix interviniendo en el colectivo popular, ¿sí? ¿Vieron alguna vez alguna serie que se relaciona con este tema? Quizás todos los que están en clase hayan visto alguna serie vinculada con esta temática que estamos presentando en esta clase. Si no lo relacionan con nada, no importa, ¿eh? Seguimos con la clase. Yo decía nada más porque por ahí vieron algo, ¿no? Aparece ahí La Casa de Papel, que Mariela parece que no ha visto La Casa de Papel. Ah, sí la vio, con que esas tenemos, no lo había relacionado. Miren, gente, les voy a hacer un pequeño comentario respecto a eso y también se les puede caer algún ídolo, así. Rocío no la vio, tiene que ser de las pocas, ¿verdad? Así que tenemos una imagen, todos nos acordamos del profesor y demás. Tenemos La Casa de Papel, ¿sí? O La Casa de Moneda y Timbre, ¿sí? En la Argentina tenemos una institución que se llama Casa de la Moneda, ¿sí? No sé si habían escuchado hablar de la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda compra papel, compra tinta, supongo que compra unas tijeritas también, y corta, pinta los papelitos, les pone numeritos, caritas, en la Argentina le ponen animalitos también, y cortan los papelitos. Entonces, ¿podríamos decir que la Casa de la Moneda es la autoridad que crea dinero? ¡Chan! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Así que la Casa de la Moneda no es la institución que crea dinero. La Casa de la Moneda lo que hace es fabricar los papelitos de colores. Y los papelitos de colores no son dinero hasta que no se los pone en circulación. Cuando se los pone en circulación, entonces toman la característica de dinero. Qué sorpresa, ¿verdad? La Casa de la Moneda pinta los papelitos de colores, los corta todos prolijitos, los arma en paquetitos y se los lleva al Banco Central. El Banco Central los guarda en una habitación y en un depósito y los tiene ahí listos para a través de alguna transacción que tiene que hacer,
entonces poner en circulación esos papeles de colores que son, o que cuando se ponen en circulación, se vuelven billetes y monedas. Así que vamos a ver las tres operaciones básicas, son transacciones básicas, por medio de las cuales el Banco Central pone en circulación nueva moneda y también por medio de la cual quita de circulación moneda. ¿Me siguen hasta acá? Algunos comentarios novedosos quizás tenemos. El Banco Central va a poner en circulación nueva moneda a través de una de estas tres posibilidades que tenemos en pantalla. Para eso nos estamos ayudando de una herramienta didáctica que es el balance del Banco Central. Ustedes me dirán, no es demasiado, che, que estemos estudiando el balance del Banco Central. Yo no sé nada de contabilidad, me va a decir alguno. ¿Estamos estudiando el balance? Bueno, miren, todo lo que hace falta saber es que el lado, a esto se lo llama T de balance, ¿sí? La T del balance. Del lado izquierdo del balance tiene que ser igual al lado derecho del balance, es decir, el activo, ¿sí? Es igual al pasivo más el patrimonio neto que está acá abajo, ¿sí? A ver si lo encuentro, el patrimonio neto, ahí está, ¿de acuerdo? Así que el activo, que es el lado izquierdo, tiene que ser igual al lado derecho, que es el pasivo más el patrimonio neto. Es decir, que si aumenta, para que sea un balance, para que el balance cierre, si aumenta el activo, tiene que aumentar el pasivo en la misma cuantía, ¿sí? O si cae el activo, tiene que caer el pasivo en la misma cuantía. Vean esta manera fácil y didáctica de explicar el proceso de creación de dinero. El Banco Central va a poder emitir nueva moneda si hace una de estas tres operaciones. Comprar dólares, esta cuenta se llama reservas internacionales. ¿Todos han escuchado acerca de las reservas internacionales del Banco Central? Excelente, así que reservas internacionales, entonces si el Banco Central compra dólares, para comprar dólares el Banco Central, ¿de dónde? Que compre dólares, ¿qué significa? Que recibe dólares y entrega pesos a cambio, ¿verdad? ¿Con qué paga esos dólares el Banco Central? Los paga con pesos de moneda local. La pregunta es, ¿de dónde saca los pesos el Banco Central para comprar esos dólares? Y ya se imaginarán que los va a sacar de emitir nueva moneda, es decir, dinero de base monetaria. Va a aumentar la cuenta del activo y va a aumentar la cuenta del pasivo en la misma cuantía de pesos. Así que va a aumentar la cantidad de dinero, billetes y monedas en circulación, si compra dólares emitiendo nueva moneda para comprar esos dólares. O si compra bonos del Tesoro, ¿sí? Bonos del gobierno, del Tesoro Nacional, es endeudamiento del gobierno con el Banco Central. Así que si compra bonos, ¿con qué va a pagar los bonos el Banco Central? A ver si alguien adivina de con qué va a pagar esos bonos, esa deuda del gobierno. Emitiendo nuevos billetes y monedas, aumentando, creando dinero, aumentando el dinero de base monetaria. Y luego hay una tercera posibilidad que es a través de los redescuentos. ¿Qué son los redescuentos? Son los préstamos que le otorga el Banco Comercial a los bancos el Banco Central a los bancos comerciales. Estos son préstamos del Banco Central a los bancos comerciales. Tienen este nombre en particular que se llaman redescuentos. Cuando los individuos necesitamos dinero, muchas veces acudimos al banco comercial de la esquina para que nos financie. Cuando los bancos comerciales tienen necesidad de liquidez, necesitan dinero en efectivo para operar,
pero tienen cuentas a cobrar, etcétera, pueden acudir al Banco Central y pedir un préstamo, y este préstamo se llama redescuentos. El dinero que el Banco Central le da a los bancos comerciales en forma de préstamo, ¿de dónde lo saca? De la habitación donde tienen los billetes, los papelitos de colores que emitió la Casa de la Moneda, perdón, que fabricó la Casa de la Moneda. Así que el Banco Central va a poner en circulación nuevos billetes y monedas si compra dólares, reservas internacionales, o si compra bonos del gobierno, o si le otorga créditos, préstamos a los bancos comerciales. En cualquiera de las tres situaciones va a estar poniendo en circulación, emitiendo moneda, poniendo en circulación nuevos billetes y monedas y aumentando el dinero de base monetaria. ¿De acuerdo hasta acá? Por otro lado, el proceso de disminuir el dinero de base monetaria, el proceso de creación primaria, pero disminuyendo la cantidad de dinero, se llama absorción. Y esa absorción se dará con algunas de estas tres operaciones, pero en sentido inverso. Es decir, para disminuir el dinero de base monetaria, el Banco Central tendrá que disminuir alguna de estas tres cuentas. Tendrá que disminuir las reservas internacionales, o tendrá que disminuir su stock de bonos del gobierno, o disminuir los préstamos o redescuentos. Dicho de otra manera, si el Banco Central vende dólares, caen las reservas internacionales del Banco Central, entrega dólares y recibe pesos a cambio. ¿Y qué hace con los pesos que recibe a cambio? Los quita de circulación. Y si los quita de circulación, significa que los vuelve a llevar a la habitación donde tiene los papelitos de colores guardados. ¿De acuerdo, gente? Si vende bonos, que se llama operaciones de mercado abierto, si vende bonos, el Banco Central está entregando bonos y está recibiendo moneda local, pesos a cambio. ¿Qué hace con esos pesos? Los quita de circulación y los lleva a esa habitación donde están los papelitos de colores. Y cuando los bancos comerciales cancelan alguno de los préstamos recibidos, que se llaman redescuentos, entonces el Banco Central recibe ese dinero y lo quita de circulación. Así que tenemos emisión monetaria a través de una de estas tres operaciones, vendiendo dólares, perdón, comprando dólares, emite pesos, comprando bonos, emite pesos, o otorgando préstamos, emite pesos, o el Banco Central puede realizar la absorción monetaria a través de alguno de estos tres instrumentos. Es decir, vendiendo dólares y absorbiendo y retirando pesos de circulación, vendiendo bonos y retirando pesos de circulación, o cobrando, rescatando préstamos de los bancos comerciales y retirando esos pesos de circulación. Así que a esto se lo llama creación primaria de dinero. ¿De acuerdo, gente? Por último, vamos a ver la creación secundaria de dinero. Y esto es dinero bancario. ¿Qué significa dinero bancario? Que no es dinero físico. Es un dinero que se crea a través del sistema de depósitos y préstamos. Tienen un cuadrito más abajo, ¿sí? Este cuadrito de ejemplo ilustrativo del proceso de creación de dinero bancario. Está hecho de manera muy sencilla, como si fuera una hipersimplificación, pero para que tengan una idea de cómo se da ese proceso. Este dinero bancario lo crean los bancos comerciales, los que operan en la creación secundaria de dinero son los bancos comerciales. Los bancos comerciales le pagan al depositante una tasa de interés y ese dinero que reciben en forma de depósitos por los que pagan una tasa de interés
ese dinero que reciben se lo prestan a un tomador del préstamo a una tasa de interés mayor. Es decir, que los bancos comerciales son una cosa parecida a un kiosco, ¿verdad? Un kiosco lo que hace es, por ejemplo, comprar Coca-Cola y vender Coca-Cola. ¿Qué hacen los bancos comerciales? Compran dinero pagando una tasa de interés y venden dinero prestándoselo a otro a una tasa de interés mayor. La diferencia entre el costo y lo que venden es el ingreso de los bancos con los que mantienen la operativa de ese negocio, llamémosle kiosco bancario. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podemos cerrar entonces este tema de mercado de dinero? En este ejemplo, miren, va una persona, es un ejemplo muy simplificado. Una persona va a un banco comercial y constituye un depósito de 100.000 pesos. El Banco Central obliga al banco comercial a que parte de ese depósito lo mantenga en algo que se llama reserva bancaria. ¿Sí? Parte de ese depósito lo tiene que mantener en forma de lo que se llama reserva. ¿Qué significa reserva? Que el Banco Central le dice que parte del dinero del depósito no lo puede prestar, lo tiene que dejar constituido como una reserva bancaria. Ahora van a entender por qué. La diferencia de esa exigencia del Banco Central, el Banco Comercial la puede prestar. Esta reserva bancaria, este monto que el banco comercial no puede prestar del depósito, proviene del cálculo de aplicar el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Un coeficiente o un porcentaje que no puede prestar sobre el depósito. La R minúscula que ven en pantalla se llama encaje bancario. ¿Lo ven que está acá en el cuadrito a la derecha? Encaje bancario. Esta R minúscula es la parte del depósito que no puede prestar el banco comercial y que lo tiene que dejar constituido como reserva bancaria. La diferencia, los 80.000 en nuestro ejemplo ilustrativo, el banco le puede dar un préstamo a una persona e imaginemos que la persona va y compra una casa. Paga por esa casa y el que recibe el pago de la casa, en nuestro ejemplo tan sencillo, imaginemos que va con ese dinero y constituye un nuevo depósito. En este caso, el depósito no se guardó ni para el café, el depósito va a ser de 80.000 pesos, ¿verdad? Que es lo que le pagó con el préstamo. Nuevamente, el banco comercial tiene que dejar el 20%, es un ejemplo solamente, en forma de reserva, y el resto lo puede prestar, que en este caso son 64.000 pesos. Imaginemos que le da el préstamo a otra persona para que se compre un auto, ¿sí? El vendedor del auto recibe los 64.000 pesos y esos 64.000 pesos va, en nuestro ejemplo aburrido, a constituir un nuevo depósito, del cual el banco comercial tiene que dejar una reserva y el resto lo puede prestar a otro individuo que realiza otra compra y así sucesivamente. ¿Entienden? Miren, lo que dio origen a todas estas transacciones con el banco fueron los 100.000 pesos físicos que llevó el primer depositante. Pero estos depósitos se pudieron prestar en gran parte a otra persona para consumir determinados bienes y todo este proceso, este sistema de depósitos y préstamos está creando dinero. Es dinero bancario que no es dinero físico. ¿De acuerdo? Así que en este ejemplo sencillo pueden ver este proceso de dinero bancario y cómo se crea este dinero bancario que se llama creación secundaria de dinero. Pregunta Rocío si el encaje es 20% o varía según el banco. Ni una cosa ni la otra, Rocío.
Decimos que el encaje lo determina el Banco Central. Pusimos como ejemplo numérico que era 20%, pero no sé de cuánto es y en cada momento del tiempo. Pero no lo determinan los bancos comerciales, es una exigencia del Banco Central. Por eso podemos decir que los bancos comerciales son los que crean el dinero bancario, pero los bancos comerciales no tienen la autoridad para crear dinero bancario, sino que el dinero bancario está determinado por este coeficiente R minúscula que lo determina el Banco Central. ¿Entienden lo que digo? Imaginemos en un momento dado del tiempo si el Banco Central decide aumentar este encaje bancario. ¿Qué efecto va a producir esa decisión del Banco Central en el mercado monetario, en la economía? Repito la pregunta. Imaginemos que el Banco Central aumenta el encaje bancario. ¿Qué efecto va a producir esa decisión del Banco Central? En primer lugar, van a aumentar las reservas bancarias, ¿verdad? Y en segundo lugar, van a disminuir los préstamos, ¿verdad? Como dice Rocío, habrá menos capacidad de préstamos, se va a prestar menos el dinero. Por ende, aumenta la oferta de dinero, la oferta monetaria que dice Mata Seifer. En realidad va a disminuir la cantidad de dinero porque se va a prestar menos, va a haber menos financiamiento para la economía. ¿De acuerdo? Así que es el Banco Central el que determina la creación secundaria de dinero, tanto para aumentarla como para disminuirla. Si el Banco Central aumenta el coeficiente de encaje, entonces se van a emitir menos préstamos y entonces se va a multiplicar menos el dinero o va a disminuir el dinero bancario. Si el Banco Central disminuye el coeficiente de encaje, entonces va a aumentar los préstamos en el sistema financiero que va a generar un aumento de la oferta monetaria. Volviendo a nuestras diapositivas y por cierre, llamamos agregados monetarios a los distintos activos que llamamos dinero. Está como dinero el circulante público, pero después hay tres tipos de depósitos que constituyen también o se llaman también dinero. Podemos mencionar los depósitos a la vista, los depósitos en caja de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Depósitos a la vista es el dinero que está en las cuentas corrientes de los bancos. Las cuentas corrientes son aquellas que los bancos dan chequera y se puede pagar con cheque, ¿verdad? Ese pago con cheque tiene un poco menos de liquidez que el circulante público. Hay que ir hasta el banco, depositar el dinero, ¿sí? O por caja, o que se acredite, etc. Es un poco menos líquido el depósito a la vista que el circulante público. Luego tenemos con un poco de liquidez, con un poco menor de liquidez, los depósitos en caja de ahorro. Estos depósitos son las famosas cajas de ahorro donde nos depositan los sueldos, ¿verdad? Tienen menos liquidez que los depósitos a la vista porque no se dispone de cheques para poder efectivizar pagos, ¿verdad? Es como que la única que me queda es ir hasta el banco o hasta un cajero para hacerme de la liquidez, para recibir los billetes y monedas en efectivo. Y por último tenemos a los depósitos a plazo fijo, que tienen menos liquidez que los tres anteriores. Si está constituido el depósito a 60 días, tengo que esperar a esa fecha para tener la liquidez, para tener ese dinero en efectivo. Si el depósito a plazo fijo es a 90 días, tendré que esperar a esa fecha. Así que a estas maneras de agregar o de agrupar a los distintos activos que se llaman dinero, se los llama agregados monetarios. M1, como dice en pantalla, M2 se le agregan los depósitos en caja de ahorro y M3
se le agrega a M2 los depósitos a plazo fijo. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero con la que funciona la economía, la oferta monetaria M, es igual al dinero de base monetaria multiplicado por algo que llamamos multiplicador monetario. ¿Qué es un multiplicador? Algo que agranda, es decir, al dinero físico lo agranda el proceso de creación secundaria de dinero, es decir, el sistema de depósitos y préstamos. Todo este dinero que vemos en los agregados monetarios, de alguna manera es un dinero que se está utilizando para prestar a otras personas y eso está generando mayor actividad económica porque está promoviendo el uso de mayores medios de pago para las transacciones. Como veíamos recién, si puedo tener la diapositiva, si existe este sistema de depósitos y préstamos, entonces no habrá que esperar a juntar el dinero en efectivo para comprar un electrodoméstico, ni para comprar un auto, y mucho menos no habrá que esperar 10 años o 20 años para juntar el dinero y comprar una casa. El sistema de depósitos y préstamos da lugar a anticipar consumo. Puedo obtener un préstamo o financieramente poder adquirir con algún tipo de deuda, endeudándome de alguna manera, adquirir bienes. Y eso es anticipar consumo. Y en términos macroeconómicos, anticipar consumo también significa anticipar producción y anticipar empleo. Es decir, que se puede generar empleo en el presente que si no se dispusiera de financiamiento, habría que esperar a que la gente tenga el dinero para que demande los bienes y se ponga en marcha el proceso de producción. Por eso se dice que el sistema financiero es el motor de la economía. ¿Por qué? Porque permite anticipar consumo, permite anticipar producción y generar empleo en el presente y no en el futuro. Por último, veíamos que la forma que tiene la oferta monetaria es vertical. Ven que es vertical y que no es dependiente positiva como era la oferta en el mercado de oferta y demanda. ¿Por qué es vertical? Porque se trata de un oferente monopólico que es el Banco Central. La oferta monetaria está en manos exclusivamente de los bancos centrales en las economías modernas. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero por alguna de las maneras que vimos hoy, comprar dólares, comprar bonos, emitirle préstamos a los bancos comerciales o disminuir el encaje bancario, entonces va a estar aumentando la cantidad de dinero y podrán observar que va a haber un desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí? Así que aumentar la cantidad de dinero de parte del Banco Central va a implicar un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha con la consecuente baja en la tasa de interés. Si el dinero abunda, aumenta la cantidad de dinero del Banco Central, entonces su precio va a tender a bajar de acuerdo a los principios que vimos en microeconomía. ¿De acuerdo, gente? Un aumento de la oferta monetaria va a llevar, o la tendencia es a bajar la tasa de interés. Así que tasa de interés es un mundo aparte. Tienen en las explicaciones de tasa de interés simple, tasa de interés compuesta. Van a ver la diferencia con algunos ejemplos de cómo se calcula. La tasa de interés simple no acumula capital en ese proceso de esa financiación. La tasa de interés compuesta va capitalizando el interés y acumulándose al capital. Por eso observen que las ecuaciones son distintas y tienen algunos ejemplos numéricos para afirmar los conceptos. ¿Sí? Por último, vemos que la tasa de interés es, como definición general,
el préstamo que se paga por un, perdón, es el precio que se paga por un préstamo. Y ese precio se expresa en forma de porcentaje sobre el monto del préstamo. Este préstamo se puede observar como a los individuos prestándole a los bancos, que es la forma de los depósitos, ¿sí? Cuando alguien deposita algo, el banco le debe el dinero a uno. Así que el precio este, que es lo que se paga por un préstamo, puede ser lo que las personas le prestan al banco, por lo cual reciben una tasa de interés, o puede ser lo que el banco le presta a los individuos, que es lo que se paga de tasa de interés. La tasa de los préstamos bancarios se llama tasa activa y la tasa que los bancos le pagan a los depositantes se llama tasa pasiva. Hay otro nombre de tasa que es la que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales por esos préstamos y se llaman tasa de descuento o también se llaman redescuentos, como se llaman esos préstamos. Y por último, hacemos la mención entre tasa de interés nominal y tasa de interés real. La tasa de interés real va a estar descontando la inflación, ¿verdad? O sea, si hay inflación, entonces el rendimiento nominal se va a ver disminuido o perjudicado. Así que tasa de interés, rendimiento del capital, lean un poco este material. ¿Cómo vamos hasta acá? Mucha información, me parece, ¿no? Chan, 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 ¿están ahí todavía? Sí, mucha, ¿verdad? Bien. Yo creo que es interesante, pero coincido con ustedes, traté de hacerlo lo más sintético posible. Me parece que es interesante a nivel general, pero bueno, quizás es mucho. Tienen el material para leerlo y para releerlo. Si me dan los últimos 15 minutos de clase, damos una presentación rápida de lo que es sector externo y vamos a ver la vinculación del Banco Central del lado monetario y lo que tiene que ver con el sector externo que tiene que ver con los dólares. Seguramente ustedes escucharon más hablar del Banco Central respecto de los dólares que respecto de la cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Puede ser o no? Cuenten. Últimamente sí, ¿no? Mariela no escuchó ni por el lado monetario ni por el lado de los dólares, parece, ¿verdad? Haces bien, Mariela, haces bien. ¿Sí? Preferible en todo caso ver La Casa de Papel, ¿verdad? Que no nos preocupamos por nada. Excelente. Si los tengo capturando la última parte de atención que queda a esta hora, ¿sí? Viernes a las 21:45. Nada fácil esto, ¿eh? Vamos a ver el tema del sector externo y les voy a pedir que presten atención a dos cosas que vamos a desarrollar rápidamente. Primero, la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Y segundo, los sistemas de tipo de cambio. Balanza de pagos y sistemas de tipo de cambio. La balanza de pagos es un registro contable de las transacciones económicas del país con el resto del mundo. Esas transacciones económicas pueden ser comerciales o pueden ser financieras, es decir, flujos de capitales. Estas transacciones económicas entre los residentes de un país y los del resto del mundo se registran en la balanza de pagos en moneda extranjera, normalmente en dólares. Y se lleva este registro entre todos los países, se lleva adelante de manera bastante homogénea, por lo cual permite hacer comparaciones entre los países. Vamos a mencionar una regla práctica que les va a resultar importante para entender este tema.
todas las transacciones del país con el resto del mundo implican una entrada de divisas para el país o una salida de divisas para el país. Si les hace un poco de ruido hablar de divisas, si quieren, no es sinónimo, piensen en términos de dólares. Cualquier transacción del país con el resto del mundo va a estar implicando una entrada de dólares o una salida de dólares, ya sea que la transacción sea comercial o sea financiera de capitales financieros. Así que todas las transacciones que se registran en la balanza de pagos van a implicar entradas y salida de dólares. En primer lugar, vemos que hay dos grandes categorías en las que se registran todas las transacciones. Estas dos categorías se llaman balanza por cuenta corriente y balanza por cuenta capital. Presten atención, todo este material lo tienen en el PowerPoint en el campus, ¿sí? Presten atención para escuchar los conceptos resumidos principales. Vamos a mostrar ahora lo que se llama un esquema de balanza de pagos. El esquema de balanza de pagos muestra cómo se divide la balanza de pagos en estas dos grandes categorías, balanza por cuenta corriente y balanza por cuenta capital. La balanza por cuenta corriente registra las transacciones de tipo comercial y se pueden dividir en la balanza comercial, que registra las exportaciones e importaciones de mercancías. Miren la particularidad, solamente mercancías se registran en la balanza comercial. Luego los servicios se registran en una balanza que se llama de servicios, que estos servicios pueden ser reales, como por ejemplo turismo, fletes, seguros, telecomunicaciones, y hay muchos servicios más, servicios reales, o servicios financieros, también conocidos como servicios del capital financiero, que se resumen en dos principales, que son las utilidades y dividendos que giran las empresas extranjeras a sus países de origen, y los intereses, ¿sí? Servicios financieros. Y luego tenemos transferencias, que son pagos que se hacen entre países sin contraprestación. Hay jubilaciones que se pagan entre un país y otro, donaciones, etc. Todas estas transacciones se registran en lo que se llama balanza por cuenta corriente y tiene que ver con transacciones comerciales. Por otro lado está la balanza de cuenta capital y financiera, que registran flujos de capitales, es decir, entradas y salidas de capitales financieros, no bienes de capital, sino capitales financieros, sería dinero de inversiones. Se pueden distinguir la inversión extranjera directa, que son dólares que entran a un país para formar una fábrica nueva, comprar un terreno, levantar una fábrica, comprar las maquinarias, hacer todo el gasto de inversión para producir. A eso se lo llama inversión extranjera directa. Si los dólares entran, pero en vez de hacer una fábrica nueva o ampliar una existente, esos dólares se aplican a comprar una fábrica existente, a eso se lo llama inversión en cartera. No está ampliando la capacidad productiva del país, está cambiando la titularidad de la empresa. A eso es inversión en cartera. Se llama inversiones en cartera. Y por último tenemos los créditos y préstamos, ¿sí? Que se registran en la cuenta capital y financiera. Habrá otras inversiones y movimiento de capital en un grado menor. Vieron que les comenté utilidades y dividendos son las ganancias de las empresas. Cuando estamos hablando a nivel internacional, ¿sí? Una empresa extranjera se instala en un país y los beneficios o las utilidades o los dividendos, las ganancias de esa empresa, las remiten, las envían a su país de origen, al país de la casa matriz. ¿De acuerdo? Así que dijimos en la diapositiva anterior que todas las transacciones que implican una entrada de dólares se anotan con signo positivo
y las que implican una salida de dólares se anotan con signo negativo. En la balanza de pagos tendremos exportaciones e importaciones, entradas y salidas de dólares bajo todos estos conceptos. ¿De acuerdo? Es decir, que si las exportaciones son mayores que las exportaciones de mercancías, balanza comercial, habrá un superávit de balanza comercial. Pero si las importaciones son mayores, habrá un déficit de balanza comercial. Lo mismo va a pasar con la balanza de servicios, lo mismo con transferencias, es decir, que si todas las transacciones comerciales son mayores las entradas de dólares que las salidas de dólares, el resultado va a ser positivo de la cuenta corriente, es decir, superávit de cuenta corriente. Si las salidas de dólares son mayores que las entradas, va a haber déficit de cuenta corriente. En la cuenta capital y financiera pasa lo mismo. Si la entrada de capitales financieros es mayor que la salida, entonces el resultado de esta balanza será positivo, superávit de cuenta capital. O si las salidas de dólares son mayores que las entradas, habrá un déficit de cuenta capital. Y si sumamos todas las transacciones de la balanza de pagos, es decir, todo lo que está dentro de la llave del esquema de balanza de pagos, ¿sí? Si sumamos todas las transacciones, vamos a tener que si las entradas son mayores que las salidas, habrá un superávit de balanza de pagos, y si las salidas son mayores que las entradas de dólares, va a haber un déficit de balanza de pagos. ¿De acuerdo? Tenemos el resultado de la balanza de pagos, que va a ser el resultado de las entradas y salidas de dólares registrado en todas las operaciones. Por último, vean que tenemos aquí afuera de la llave. Todos ven que lo que está anotado al pie de la diapositiva está por fuera de la llave que hicimos de balanza de pagos. ¿Sí? ¿Ven que está por abajo, por afuera de la llave? A esto se lo llama variación de reservas internacionales. ¿A qué es igual la variación de reservas internacionales? Al saldo de la balanza de pagos. ¿Recuerdan las reservas internacionales? Las hemos visto recién, las hemos visto recién a las reservas internacionales del Banco Central. Era el sector externo, que es lo que estamos viendo ahora, del activo del Banco Central. Si el saldo de la balanza, vean que acá dice variación de reservas internacionales. Las reservas internacionales del Banco Central son el stock que tiene el Banco Central de dólares o de dólares y divisas y oro. Pero acá dice variación de las reservas internacionales. Si el saldo de la balanza de pagos es superavitario, el resultado es positivo, significa que la variación de las reservas va a ser positiva, es decir, que las reservas internacionales van a aumentar. Si el saldo de la balanza de pagos es deficitaria, es decir, el resultado de todas las transacciones es que salen más dólares, significa que la variación de las reservas internacionales va a ser negativa, significa que las reservas internacionales van a caer. ¿Me entienden? ¿Me siguen lo que estoy explicando? Así que esta cuenta de variación de reservas internacionales, en términos contables, es correcto decir que es la manera en la que ajusta la balanza de pagos. Es decir, este resultado superavitario o deficitario es absorbido por la variación de las reservas internacionales del Banco Central. Cuando ustedes escuchan una noticia que cayeron las reservas internacionales del Banco Central en 50 millones un día, en 100 millones otro día, ¿qué están leyendo o qué están viendo en esa expresión? Que este saldo de balanza de pagos está dando negativo
o deficitario, ¿entienden? Ese resultado es el saldo de la balanza de pagos. Por último, vamos a ver el tipo de cambio, a qué se llama tipo de cambio, y vamos a ver los sistemas de tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una divisa expresado en valor de una moneda local. Como ven en pantalla, al tipo de cambio lo vamos a llamar E, se usa la letra E de exchange, que es tipo de cambio, y el tipo de cambio van a ser la cantidad de pesos que hay que pagar por una unidad de moneda extranjera. Ponemos al dólar nuevamente como ejemplo, ¿sí? Así que hay un tipo de cambio nominal y como vimos recién, las variables en términos reales, es decir, que consideran la inflación, tanto la que hay en el país como en el país emisor de esa moneda, en este caso, si fuera el dólar, la inflación de Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a avanzar en la explicación para mostrar los sistemas de tipo de cambio. Sistema de tipo de cambio es el medio por el cual se determina el precio de una moneda extranjera. Hay muchas maneras que influyen en cómo se determina ese precio o ese valor de las monedas extranjeras, o si quieren, hablamos específicamente de determinar el precio del dólar. ¿Me siguen? Hay muchas maneras de determinarse, pero hay dos casos extremos, ¿sí? Dos casos extremos, hacia un lado o hacia el otro, hay dos casos extremos, y el resto de las maneras que hay, que podríamos llamar intermedias, siempre van a responder de una u otra manera, van a tener alguna relación con esos casos extremos. Por un lado está el sistema de tipo de cambio fijo, y por otro el sistema de tipo de cambio flexible o flotante. Repito, estos son los casos extremos que existen. En el tipo de cambio fijo es el Banco Central el que fija y determina el precio del dólar. Eso significa que determina el precio y se compromete a mantenerlo en el tiempo. Y en términos prácticos, cómo el Banco Central va a mantener el precio del dólar en el tiempo. Eso lo va a hacer comprando todo lo que le ofrecen o vendiendo todo lo que le demanden a ese precio preestablecido. Repito, la manera práctica de fijar y de mantener el precio del Banco Central, la manera práctica de hacerlo es comprando todo lo que le ofrecen o vendiendo todo lo que le demanden a ese precio preestablecido. Si, por ejemplo, le demandan muchos dólares, tendrá que vender, y eso será que caigan las reservas internacionales del Banco Central para que el precio no aumente, no se dispare. ¿Entienden? Si en cambio le ofrecen muchos dólares, cosa que es raro en la Argentina, entonces tendrá que comprar todo lo que le ofrecen para que ese exceso de oferta de dólares no lleve el precio a la baja. Así que a eso se lo llama sistema de tipo de cambio fijo. Y por otro lado tenemos en el otro extremo el sistema de tipo de cambio flexible o flotante, en el cual, en el caso extremo, el Banco Central no interviene de ninguna manera en la determinación del precio de las divisas. En el caso extremo no interviene jamás. Si no interviene, entonces la pregunta es, ¿cómo se determina o se fija el precio del dólar? La respuesta es por la interacción de la oferta y demanda de qué cosa? De divisas. Oferta y demanda de divisas. Cuando hay un exceso de oferta, es decir, abundan los dólares, ¿qué es lo que tiende a suceder con el precio de un bien?
Cuando abunda un bien, microeconomía, cuando hay mucha oferta de ese bien, ¿qué es lo que tiende a pasar con el precio de ese bien? Tiende a disminuir, se llama revaluación o apreciación, según estemos con tipo de cambio fijo o flexible. Cuando hay mucha demanda de dólares, ¿sí? Cuando hay exceso de demanda, es decir, que con exceso de demanda el bien escasea, el dólar escasea. ¿Qué tiende a pasar con un bien cuando escasea? Tiende a aumentar su precio. Y cuando aumenta, a ese aumento se lo llama devaluación con tipo de cambio fijo o se lo llama depreciación cuando estamos en presencia de un tipo de cambio flexible. ¿De acuerdo, gente? Así que cerrando la relación entre los sistemas de tipo de cambio y los efectos que tienen en la economía, en el caso de tipo de cambio fijo, el Banco Central es el que va a comprar o vender las reservas internacionales, los dólares, para mantener la paridad cambiaria. Y si compra o vende dólares, ¿con qué paga o qué hace con lo que le pagan? Aumenta emisión monetaria o absorbe contracción monetaria. Con sistema de tipo de cambio fijo, en la economía va a haber un impacto monetario. Y con tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene y lo que vamos a tener va a ser en el mercado de divisas una relación entre la oferta y demanda de divisas. Y esa oferta y demanda de divisas va a generar cambios en el precio de la moneda. Si la oferta aumenta, se desplaza hacia la derecha, va a bajar el precio, ¿lo ven? O si la demanda aumenta, entonces va a aumentar el precio y a eso se lo llama depreciación. La relación del tipo de cambio con las exportaciones y con las importaciones es lo que tiene la influencia que vemos en el cuadro. Si el tipo de cambio aumenta, mejoran las exportaciones netas, es decir, que un tipo de cambio depreciado va a favorecer las exportaciones y va a perjudicar las importaciones. Si el tipo de cambio disminuye, eso va a ser perjudicial para las exportaciones y va a ser conveniente para las importaciones, generando que caigan las exportaciones netas. Es decir, que el tipo de cambio flexible va a producir un impacto en el comercio exterior. Con tipo de cambio fijo va a haber un impacto monetario y con tipo de cambio flexible va a haber un impacto en el comercio exterior. Así que con esto tenemos los saldos de balanza de pago superavitario con excedente de divisas, el Banco Central comprando y emitiendo moneda, o un déficit de balanza de pagos, resultado negativo, que escasean las divisas, las vende el Banco Central y hay una absorción monetaria. O con el caso de tipo de cambio flexible, que un superávit de balanza de pagos va a resultar en una caída de las exportaciones netas y de la demanda agregada, o un déficit de balanza de pagos va a provocar una depreciación de la moneda con un aumento de las exportaciones netas de la demanda agregada. Relación entre el mercado monetario y el Banco Central. El Banco Central ofreciendo dinero y el Banco Central interviniendo en el mercado cambiario. Con esto tenemos la presentación completa tanto de mercado monetario como de sector externo y tienen para observar la información estadística de la balanza de pagos de la Argentina. Mi recomendación es que no le presten tanta atención a tantos numeritos que están en el contenido, sino que vean las balanzas principales, cuenta corriente que está acá arriba, o cuenta capital y financiera, y van a ver las variaciones de las reservas internacionales
en el último renglón del recuadro, ¿sí? Aumentos o disminuciones de las reservas internacionales del Banco Central. Tienen la balanza de pagos de la Argentina desde 1992 hasta 2016 para ver la evolución de esas variables. Y bueno, no nos ha alcanzado el tiempo para estudiar este cuadro de las exportaciones de Argentina, que es muy interesante para observar las cantidades exportadas de bienes, porque trata con los bienes primarios y con las manufacturas de origen agropecuario y cómo evolucionaron estas exportaciones del sector agropecuario desde 1990 hasta 2018. Hasta acá llegamos, gente, con tanta presentación, con tanta información. Tienen los PowerPoint, tienen la información estadística. Si tienen alguna consulta, yo los voy despidiendo a todos y les agradezco la atención en la clase, les agradezco la participación que han tenido. Los libero con ya finalizada la clase y en todo caso, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, se puede quedar para hacer la evacuación, para hacer su pregunta o lo que sea, pero ya estamos a las 22:10 terminando la clase, así que lo damos por terminado. ¿De acuerdo? Que tengan buen fin de semana y me quedo con alguna consulta final que tenga alguno de ustedes. Hasta luego.